¿Qué tal? Bienvenidos a Estudio TV. Bueno, como ven, es un estudio de televisión que armamos acá en Tecnópolis gracias al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Planificación, SUTER y FATERI. Y lo que estamos haciendo es promocionar los cursos gratuitos que dicta el Ministerio, que son estos 9. Tienen que ver todos con el mundo audiovisual, si hay de dirección, de producción, de edición de audio y video, hay incluso de fotografía digital y diseño de páginas web. Así que a todo el que le interese, a la salida les vamos a dar folletos para que se puedan informar, meterse en la página o llamar. Y bueno, si conocen a alguien que también quiera estudiar, le podemos contar, porque están buenos, tienen salida laboral y son gratuitos. ¿Sí? Se dictan en el Centro de Formación Profesional número 28, en la zona de congresos. Así que hoy tenemos a este chico, Maxi, de CESI, que nos va a dar una charla del Internet de las cosas, ¿sí? Así que les pedimos que apaguen los celulares o los pongan en silencio para que no intervengan. Y les cuento que toda esta programación la pueden ver en YouTube poniendo Estudio TV Tecnópolis y buscan todo lo que hacemos acá. Así que si alguien tiene una pregunta o consulta para Maxi, les paso el micrófono, así también podemos grabar su voz, ¿sí? Gracias y los dejo con él. Hola, buenas tardes. Bueno, me presento formalmente. Yo soy Maximiliano Focaracio, soy ingeniero electrónico y trabajo para la empresa Globant. Bueno, ahora hoy vine para contarles un poco lo que es Internet de las cosas. Capaz que algunos ya lo escucharon. Primero voy a empezar introduciendo un poco lo que es Globant como empresa, como para que entiendan el ámbito en el que trabajo y con qué hago todo este tipo de cosas. Globant es una empresa que a nivel mundial es una empresa argentina creada por 4 fundadores que son los 4 argentinos, pero que hoy en día se encuentra presente en distintos países del mundo. Como podemos ver, gran parte de América Latina, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, México también está en Estados Unidos. En India hace poco compraron una empresa, así que también en India. Digamos, son muchos países, hay mucha gente trabajando, de hecho, como podrán ver, acá tenemos algunos de los clientes con los que trabaja Globant. Son todas empresas grandes, American Express, LinkedIn, BBVA y cualquier tipo de empresa que se pueda ocurrir de muchos rubros distintos, todo relacionado siempre con la tecnología, estamos hablando, ¿no? Son más de 4.500 empleados, la empresa ya tiene más de 10 años, o 10 años, alrededor de 10 años, y el año pasado ya salió a la bolsa en Nueva York. O sea que es un hito importante para una empresa argentina, que son pocas las que están hoy en día cotizando en bolsa en Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar un poco con lo que es el área donde trabajo yo dentro de la empresa, que es Wearables e Internet of Things. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de cualquier dispositivo que uno pueda ponerse encima, vestirse, justamente por eso wearable, que sería vestible en español, y lo de Internet of Things, que sería lo de Internet de las cosas. ¿A qué me refiero con Internet de las cosas? Eso es cuando un dispositivo está conectado a Internet para el motivo que necesite, ya sea para recolectar datos y enviarlos, o para hacer peticiones a Internet y después usarlas con distintos fines. Bueno, este es el estudio dentro del que trabajo yo dentro de la empresa, que hay un montón de estudios, hay de todo, hay programación para páginas web, para juegos, para cualquier cosa que se les ocurra que se necesite algo de programación. Si alguno sabe lo que es programar, alguno tiene idea, alguno programó alguna vez algo, ¿no? Bueno, sigamos con esto entonces. Sigo con lo que es, yo trabajo en este área y acá voy a hablar de Internet of Things específicamente, que es lo de Internet de las cosas que les explicaba antes. Vamos a arrancar un poco con esto. Tengo esta diapositiva como para representar un poco la esencia de lo que busca Internet of Things o Internet de las cosas. Esto es una frase que dijo una persona en 1991, como pueden ver, que dijo que las tecnologías más profundas son esas tecnologías que empiezan a pasar desapercibidas en la vida diaria de la gente. Digamos, y al decir, él aclara en la frase, la palabra desaparecen. Desaparecer no se refiere a que no están más o no se ven. Significa algo que está, pero está tan embebido en nuestra vida, todos los días lo usamos, que pasa a ser algo de todos los días. Por ejemplo, el celular. El celular en 1991, cuando este señor dijo esta frase, era un bodoque enorme, era el tamaño de, no sé, de una computadora hoy en día. Pero hoy en día ya es algo que lo tenemos encima todo el día, y si nos despegan del celular, nos sentimos que nos falta algo. Entonces, justamente esto es lo que apuntaba este señor. Y con esto está incluyendo gran parte de lo que hoy en día quiere hacerse con Internet of Things, de crear dispositivos que uno pueda usarlos y capaz sin darse cuenta que los está usando y que depende mucho de ellos, como para notar que es algo que es de la vida diaria. El celular, por ejemplo, o cualquier otro tipo de tecnología al que ustedes estén acostumbrados a usar todos los días, pero que capaz que pasa de ser desapercibido, como la SUBE, por ejemplo, que ustedes piensan que es una tarjetita, pero adentro tiene un montón de tecnología. Y sin eso, ustedes no podrían tomarse el colectivo, el tren, o lo que necesitan, pero es algo que justamente lo usamos todos los días y está muy incorporado en nuestra vida.
Acá podemos ver un poco, en definitiva, con lo relacionado a Internet de las Cosas, de cuántos dispositivos están conectados a Internet, cómo fue esto evolucionando con el tiempo. Podemos ver que en 2003 había 500 millones de dispositivos en el mundo conectados a Internet, teniendo en cuenta que la población era de 6.3 billones de personas. Es decir, eran un montón de dispositivos, pero no alcanzaba a ser ni un dispositivo por persona. Entre 2003 y 2010, esa tendencia cambió y ya empezó a haber un dispositivo por lo menos por persona conectado a Internet. Pero también podemos ver que las aproximaciones de cómo que está evolucionando el mercado hoy en día nos demuestran que para alrededor de 2020 la población va a haber crecido, por supuesto, alrededor de 7.6 billones de personas, digamos, más de 1 billón de personas más. Pero los dispositivos conectados a Internet, siempre estamos hablando, serían de aproximadamente 50 billones, que es decir, un número muchísimo más grande de lo que había para 2003. Es decir, que es algo que se espera que crezca mucho en los próximos años. Y es algo que va a involucrar probablemente mejoras en nuestra calidad de vida o experiencia en relación a distintos tipos de cosas, como un montón de tecnologías que usamos hoy en día, que cada vez nos facilitan más la forma en que hacemos muchas cosas y capaz que no nos damos cuenta. Y eso es a lo que apunta mucho Internet de las Cosas, ¿no? A simplificarnos, siempre estando conectados los dispositivos a Internet. Bueno, acá podemos ver lo que llamaríamos un caso de éxito de lo que fue de la empresa, que es en Disney, en los parques de Disney, hay distintos dispositivos como los que se ven en la imagen, que sirven para que la gente pase una bandita que le dan para ponerse en la muñeca y que con eso uno puede acceder a distintos juegos o anotarse en la fila sin estar presente. Y esto también, aunque uno no se dé cuenta, esto es parte de Internet de las Cosas. Porque estos dispositivos son todos dispositivos que están a lo largo de los parques, pero están conectados a Internet. Y uno, con la información que tiene la pulserita esa que te dan, al pasarlo por cerca del lector, hace que esa información sea disponible en Internet y ellos lo utilizan para un montón de fines. Para localizar gente, ver dónde hay más gente dentro de los parques, para ayudarte a vos a mejorar tu experiencia, ¿no? Por supuesto, dentro del parque también. Acá podemos ver, está explicado un poco más o menos qué tecnologías usaron, que son lectores como los que hay en los colectivos y en los trenes para pasar la SUBE, pero nada más que eso está todo embebido en una pulsera, que al pasarla por el lector, detecta qué persona es la que está cerca del dispositivo ese, y en base a eso toma un montón de métricas y usa esa información para mejorar nuestra experiencia, siempre dentro de los parques. Bueno, cuando hablamos de dispositivos IoT, ¿a alguno se le ocurre de Internet of Things, de Internet de las Cosas? ¿A alguno se le ocurre qué dispositivo estamos hablando? ¿Alguno tiene idea qué puede ser un dispositivo de Internet de las Cosas? ¿No? ¿Ninguno? ¿No me ayuda nadie? Está bien. Bueno, puede ser cualquier cosa, desde un reloj de los modernos de hoy en día, que están conectados a Internet, dispositivos que se encargan específicamente de realizar mediciones, por ejemplo, en ambientes en los que buscan mediciones de temperatura, de humedad. Hay dispositivos que a veces que los conectan, les ponen sensores para relevar datos. Por ejemplo, pueden medir temperatura, humedad de las ciudades, pueden medir ruido, y todos esos datos necesitan enviarlos a algún lugar. No sirve que se queden en el dispositivo. Entonces lo que hacen es mandar esos datos a Internet y que esos datos sean utilizados para lo que se necesita. Cuando uno habla justamente por eso de Internet de las Cosas, no puede decir que un dispositivo es el dispositivo de Internet de las Cosas y con eso soluciona todo. Eso conlleva algo muy grande atrás, digamos. Es necesario que detrás haya un sistema que banque ese dispositivo como para poder recibir todos esos datos y utilizarlos, ¿no? Porque si no, no tendría ningún sentido esto de tener las cosas conectadas a Internet si no vamos a estar utilizando para nada esos datos. Entonces, justamente, cuando uno habla de Internet de las Cosas, capaz que un dispositivo uno lo ve y piensa que lo es todo, y eso sería solo la punta del iceberg, y todo lo que hay debajo, hay mucha infraestructura que es necesario desarrollarla también, ¿no? Por supuesto, para que esto funcione. Justamente acá estaba mostrando un poco eso, porque ustedes capaz pueden tener un dispositivo de Internet de las Cosas, pero hay varias cosas que hacen que ese dispositivo sea algo que a ustedes les sirva. Una parte es la parte de User Experience, que uno es la experiencia del usuario, que es una de las cosas más importantes, en verdad. Porque si uno tiene un dispositivo que capaz es muy funcional, muy útil, pero la verdad que es incómodo la forma de usarlo, o es molesto la forma en que hay que usarlo, uno no lo utiliza. Por ende, puede ser un gran dispositivo, pero si no tiene una buena experiencia para que el usuario interactúe con ese dispositivo, no va a ser muy utilizado. Lo mismo va a haber seguramente una aplicación que esté relacionada con ese dispositivo en los teléfonos celulares, probablemente, o en las computadoras, para en base a eso estar digamos, conectado con ese dispositivo, capaz de configurarlo, modificarle distintos aspectos,
El hardware sería todo lo relacionado a lo visible y táctil del dispositivo, digamos, la placa, los componentes electrónicos, una pantalla capaz que tenga ese dispositivo. Y después, bueno, la plataforma es todo lo que les nombraba antes de lo que es la infraestructura que está detrás de todo ese dispositivo que estamos hablando siempre de Internet de las cosas. Bueno, y el diseño industrial está muy relacionado con la parte de experiencia del usuario. Para que sea el diseño industrial, es todo relacionado con la carcasa de ese producto generalmente. Y es algo que es muy importante cuando hablamos de experiencia de usuario, porque si para el usuario no es cómodo, no lo va a usar justamente. Bueno, esto estaría representando un poco más lo que les explicaba recién. Del lado izquierdo podemos ver un poco lo que sería el producto, del lado derecho sería toda esa infraestructura que está por detrás, y acá la nube en el medio, que es la tan famosa nube que se llama hoy en día, está en la nube, se refiere a toda la conexión a internet, de que el dato va hacia una plataforma, y en el medio podemos ver que está todo el tema de conocimiento, de usabilidad, información, datos, que es todo lo que se transmite del dispositivo a esa plataforma, que en definitiva es lo que hace que todo lo que usemos, para lo que usemos ese dispositivo, valga la pena. Bueno, acá está, como pueden leer, dice IoT and Big Data. ¿Qué significa eso? Internet de las cosas y muchos datos. Entonces, cuando hablamos de dispositivos de Internet de las cosas, muchas veces son dispositivos que están conectados a sensores que toman muchos datos. Toman datos, temperatura, humedad, movimiento, presencia de gente, aceleración o el dato que cada uno necesite. Todos esos dispositivos toman todo ese volumen de datos muy importante, y justamente hay que tener la infraestructura para que soporte un volumen de datos muy constante. Porque capaz que cuando uno dice, ¿cuánto es muchos datos? ¿Qué se creen que digo cuando son muchos datos? ¿Alguno tiene una noción de más o menos cuántas mediciones son muchos datos? ¿No? Bueno, perfecto. Muchos datos pueden ser un sensor de temperatura que esté midiendo una temperatura cada 10, 50, 100 veces por segundo. Pero no está hablando de un dispositivo solo ahí. Capaz que dentro de esa misma infraestructura estamos midiendo el de 5.000, 10.000 dispositivos. Y si estamos hablando de 10.000 dispositivos con 100 datos por dispositivo por segundo, estamos hablando de 1.000.000 de datos por segundo, que es mucho, y hay que poder procesar todo eso como para que esa información tenga una utilidad. Entonces, justamente acá estamos viendo que hay que tener una buena capacidad de procesamiento de datos para que un dispositivo Internet de las Cosas tenga sentido. Porque hoy en día también existen diversos dispositivos, como por ejemplo habrán escuchado los lavarropas que se conectan a Internet y que uno los puede poner a lavar estando donde uno esté conectado a Internet, o el aire acondicionado que uno lo programa a la temperatura que uno quiere. Pero eso en definitiva es Internet de las Cosas, sí, por supuesto, pero eso sería como un control remoto glorificado, porque en definitiva lo que uno está haciendo es prender algo o apagar algo, pero a la distancia, no está usando esos datos para algo útil. Si uno le conecta sensores o actuadores, esos datos pasan a tener mayor importancia. Uno los puede usar para cosas más importantes, porque puede tomar un dato y decir, si la temperatura es mayor a 23 grados, que se prenda el aire. Y uno ya no interviene ahí, no pasa a ser un control remoto, pasa a ser un sistema más inteligente eso, que es algo importante, que es lo que se apunta. Cuando uno lee Smart TV, Smart lo que sea, lo que se apunta en verdad es a eso. Digamos, que no sea todo algo controlado por un control remoto, sino que sean dispositivos que tomen acciones en base a circunstancias de nuestros alrededores. Bueno, acá estoy explicando, explica un poco lo mismo de Internet de las Cosas y lo de muchos datos y infraestructura, así que pasamos a la siguiente. Acá podemos ver los distintos tipos de arquitecturas que usan para estos dispositivos de Internet de las Cosas, que es lo que usamos nosotros todos los días, digamos. Puede ser arquitectura cloud. ¿Qué refiere a una arquitectura cloud? Significa algo en la nube, que es nuestro dispositivo, capaz que está acá, pero el dispositivo no hace nada en definitiva. Sería un dispositivo medio bobo, que lo único que hace es avisarle a alguien que haga algo. Y el dispositivo no hace nada, solo le avisa a un servidor que esté en cualquier otro lado a través de internet, y le dice que haga algo, y ese servidor se encarga de procesar toda la información, y el dispositivo únicamente sirve para avisar. Después, embebido, que es el segundo, que en este caso ya el dispositivo estaría procesando cosas él mismo. Sería un dispositivo inteligente ahí ya, y estaría procesando todo lo fuerte de los datos él, y sería al revés. Le diría a un servidor, vos ahora que yo ya procesé todo, prende una luz, por ejemplo, en vez de que él diga, che, ahora toma este dato y en base a esto fíjate si tenés que prender la luz o no. Y después tenemos el que dice fog,
que sería un poco distribuido, sería un poco el primero y el segundo. Pero bueno, en definitiva, uno puede usar la arquitectura que necesita para lo que uno necesita, porque no todos los productos son lo mismo, no todos los productos de Internet of Things funcionan de la misma manera, no todos tienen los mismos protocolos. Entonces existe un mundo muy grande dentro de Internet de las cosas que depende mucho de lo que estemos haciendo o lo que estemos necesitando nosotros cuando desarrollamos este tipo de cosas. Justamente acá está explicado, hay distintas tecnologías. Bueno, como nadie programó, no les voy a preguntar si conocen alguna tecnología o no, porque no las van a conocer seguramente, pero son tecnologías que hay cada día más gente que está usándolas como hobby, que se compra capaz que algo en internet y empieza a programar uno por su cuenta, y ustedes también lo pueden hacer. No es nada del otro mundo, esto parece que estamos hablando internet de las cosas, hay que ser ingeniero. No, no es así. Hay mucha gente que se sienta, compra algo en internet, aprende a programar leyendo tutoriales y cosas en internet, y capaz que hace su propio dispositivo internet de las cosas sin que sea algo tan industrial y hecho en proceso de producción. Pero ustedes mismos pueden, si quieren comprarse algo, programar un sensor de temperatura y que una luz se prenda o apague en base a la temperatura. Y no es nada del otro mundo. No es nada difícil y ustedes lo pueden hacer también. En serio. Acá vemos un poco también muchas cosas para las que se usa todo esto de Internet de las cosas. Digamos, ¿qué dice ahí arriba? Dice como mejorar la experiencia, hacer algo que sea distinto y que sientas que, además de ser algo conectado a Internet, a vos te sirva para algo. Acá estamos hablando de distintos tipos de tecnologías como servicios de localización. Para servicios de localización existen un montón de dispositivos distintos que se pueden utilizar como para que capaz que sepan dónde está la gente dentro de los recintos. Por ejemplo, acá en Tecnópolis podría haber que más o menos para saber cómo está distribuida la gente alrededor de todo el predio y en base a eso poner más logística en los sectores donde haya más gente o en los estacionamientos donde haya más autos. Y eso capaz es algo que pasa desapercibido para nosotros, pero es parte de Internet de las cosas también. Después, cosas de computer vision, que es lo que sería dispositivos que están conectados a cámaras y que en base a eso procesan también datos, como por ejemplo ver dónde hay mucha gente o ver si un dispositivo está colocado de forma correcta y en base a eso tomar acciones. Y todo eso siempre conectado a Internet. Entonces, al hablar de esto, estaríamos hablando de Internet de las cosas también. Aunque capaz que no parezca tanto, pero también lo es. Otras cosas que se están poniendo muy de moda, por así decirlo, es poner sensores alrededor de la casa como para que se levanten las persianas solas, se prendan los audios, y todo eso también es Internet de las cosas. Porque uno no se da cuenta y dice, yo lo manejé desde el teléfono y se prendió. Pero manejarlo desde el teléfono y que se prenda no solo implica algunas veces que se conecte al dispositivo. Muchas veces manda datos a Internet, se procesan esos datos y vuelven ya procesados como para tomar acciones dentro de las cosas que uno maneja. Y capaz que uno no se da cuenta, pero eso también es Internet de las cosas. Bueno, acá muestro un ejemplo de algo que hicimos nosotros. Yo hice esta placa, la diseñé, la mandamos a producir, soldamos los componentes y quedó esta placa que no es tan grande. De hecho, ahí arriba se ve mi dedo, así que no es tan grande. Parece muy grande acá en la pantalla, pero no es tan grande. Y lo que esto sería es, en todo esto que ven, ese rectángulo de ahí abajo con las chapitas encima, eso sería una placa que está conectada a Internet. Esa es la placa que se encarga de hablar con Internet y conectarse. Y después esto se enchufa al enchufe de la electricidad a 220 volts y lo que hace uno es tener una zapatilla, como la zapatilla que enchufamos en casa, que la enchufamos y tenemos 4 enchufes disponibles. Nada más que esto sería una zapatilla un poco más inteligente. Es una zapatilla en la que uno puede controlar qué es lo que uno quiere que prenda o se apague, o puede temporizar cada una de las salidas y decir, bueno, acá está enchufado un velador, bueno, ahora le doy electricidad a ese velador por media hora y que después de media hora se apague. Y eso también sería cosas de Internet de las cosas, y esto lo hicimos nosotros en la empresa como para que vean que no es algo que es Internet de las cosas, solo se hace en Europa, Estados Unidos, no. Es algo que se puede hacer también acá y que lo hacemos, de hecho. Y se puede trabajar muy bien con toda esta tecnología, y es algo que cada vez se va a empezar a ver más. Vamos a ir al supermercado y capaz que comprar una zapatilla así va a ser cada vez algo más de todos los días, y vamos a comprar directamente la zapatilla conectada a Internet y no la zapatilla común. Y es algo que cada vez, a medida que incremente el volumen, se va haciendo cada vez más barato y por ende va a ser más accesible para toda la gente cada vez esto. Acá hay un pequeño proceso en el que les muestro cómo fue creada esa zapatilla, desde una etapa de prueba en la que se hace únicamente funcionalmente para ver si funciona la idea que uno quiere, pues siempre primero hay que probar, validar esa idea y ver si funciona. Después se hace un prototipo medio casero para ver bien si con la estructura que uno tiene pensada después para fabricar funciona bien.
Después uno realiza un diseño con un programa de diseño en la computadora y eso es por lo que se manda a fabricar con los componentes, todo, y queda el diseño final como vemos abajo a la derecha. Y eso es lo que ya es funcional completamente. Y como les decía antes, digamos, a medida que aumenta el volumen de lo que uno hace, disminuye mucho el costo. Justamente por eso cada día hay más cosas tecnológicas y relacionadas a todo lo que es Internet, y no solo Internet, también un montón de tecnologías que cada vez es más disponible para toda la gente y que hace unos años parecía que nada más los millonarios podían tener, y ahora lo podemos tener todos. Y eso es porque, debido al gran volumen de dispositivos, va bajando mucho el precio y los podemos comprar todos. Bueno, esto más o menos fue una breve introducción a Internet de las cosas para que se entienda. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran preguntar de cualquier cosa relacionada con todo esto? ¿Alguien? ¿No? Bueno, cualquier cosa después me pueden preguntar también. Eso fue todo, muchas gracias.